En sus más de 60 años de historia, la Copa Libertadores ha tenido varios formatos, los cuales fueron mutando y cambiando conforme crecía la cantidad de equipos y el nivel de competencia. Por eso, para conocer más a profundidad al torneo más importante de América, les proponemos un viaje por los distintos cambios y la evolución que ha tenido el sistema de competencia de la Copa Libertadores. Un torneo que levanta pasiones en todo el largo y ancho de Sudamérica. Por eso, si quieren darle gusto a su pasión, no puedo dejar de recomendarles OneFootball, que les ofrece a todos ustedes una cobertura completa de todo lo que suceda en esta y muchas competencias más, con alertas de los partidos en tiempo real, resultados y estadísticas actualizadas al instante, noticias de todo tipo y hasta una amplia oferta de partidos en vivo y gratis de competencias que vale la pena descubrir. Y pueden acceder a todo esto con solo ir al enlace que encontrarán en la primera línea de la descripción de este video, o si prefieren, escaneando este código QR con su celular, y así ya podrán gozar de todos los beneficios que les ofrece OneFootball. Bueno, entonces entrando en materia, naturalmente arrancamos con la primera edición de la Copa Libertadores por allá en 1960, donde, como suele suceder con los formatos y las competencias, los comienzos son algo particulares, ya que por allá en el año 60 la Libertadores apenas contó con 7 participantes, ya que los campeones de Ecuador, Perú y Venezuela no asistieron al torneo, por lo que la Copa apenas consistió de unos cuartos de final, donde entraron a competir todos los equipos excepto Olimpia, que fue colocado directamente en las semifinales, y de ahí pasó a una gran final que, como todas las eliminatorias, se jugaba a doble partido y de existir igualdad de puntos se disputaba un encuentro extra. Para la segunda edición del año 1961 hubo cambios sustanciales en el formato. Con ahora 9 equipos se pudieron disputar unos cuartos de final en toda regla, con el añadido de que en esta instancia había 7 clasificados directos y 2 equipos tenían que disputar una mini ronda previa para entrar a los 8 mejores. A partir de allí ya se disputó normalmente la fase eliminatoria con cuartos, semis y final, que como todo el torneo se seguía disputando a doble partido. En 1962 continuaron los cambios y ahora los 9 participantes entraron a una fase de grupos de donde se repartían en 3 zonas de 3 equipos. Los ganadores de cada una se clasificaban a las semifinales, donde se les unía el campeón vigente, que desde ese año tuvo el privilegio de entrar directamente en la fase eliminatoria, la cual se seguía disputando a doble partido o triple de ser necesario. Ese sistema se mantuvo hasta 1966, donde llegó el primer gran cambio de la Copa Libertadores. Y es que en el año 66 Conmebol amplió el número de cupos para todos los países, que de aquí en adelante iban a tener 2 plazas. Acá también iniciaban en una fase inicial compuesta por 3 zonas, cuya particularidad era que por lo general los equipos del mismo país compartían la zona, en la cual podían haber de 5 a 7 clubes. Luego los 2 primeros de cada grupo accedían a una segunda ronda, donde también esperaba el campeón vigente. Sin embargo, esta etapa ya no consistía en una semifinal a duelo directo, sino que era una nueva fase de grupos donde tras partidos a ida y vuelta, el de mayor puntaje clasificaba a la final, y de haber igualdad de puntos se disputaba un encuentro de desempate. Luego la final sí seguía la misma naturaleza de años anteriores, a doble partido, y de haber igualdad en puntos se jugaba un tercer encuentro. Luego, en el año 1968 hubo un par de cambios importantes. Se aumentó la cantidad de grupos de la primera ronda, que ahora repartía a los 20 equipos en 5 grupos de 4 equipos cada uno, y los 2 mejores clasificaban a la segunda fase, que ya no era una semifinal, pues en esta ronda se formaban 3 grupos de 3 o 4 equipos, donde el ganador de cada uno accedía ahora sí a las semifinales, que volvía a ser a duelo directo de ida y vuelta y donde entraba a competir el campeón vigente de la Libertadores. Para 1971 se volvieron a aplicar unos cambios, sobre todo en la fase final, ya que se conservaron los 5 grupos de la primera fase, pero en la segunda ya no eran 3 sino 2 grupos, y por lo tanto se suprimió la fase de semifinales y se retornó al modelo anterior, donde los ganadores de cada uno de los grupos de la segunda ronda accedía a la final, donde se seguía disputando un tercer partido de haber igualdad de puntos en los 2 primeros. Este formato se mantuvo por casi 2 décadas, con apenas ligeras modificaciones mínimas en cuanto a la cantidad de equipos clasificados, pero para ver un cambio significativo hubo que esperar hasta el año 1988, donde en Conmebol se pusieron demasiado creativos, ya que justo en esa edición particular experimentaron haciendo un cambio importante en la segunda fase, donde ya no consistió en 2 grupos, sino que se formaron 5 llaves, donde los clasificados de la primera fase disputaron partidos de ida y vuelta, para dejar 5 clasificados a la tercera ronda, la cual sumaba al campeón vigente para completar 6 equipos que fueron
fueron repartidos en 3 llaves. Pero lo más llamativo llega en este punto, pues los 3 clasificados de esas eliminatorias pasaban a semis junto al mejor perdedor de esas llaves. O sea, había una segunda oportunidad para uno de los que en teoría debía caer eliminado en tercera ronda. Muy creativos, en fin. Entonces los 3 ganadores, más el lucky loser, disputaban las semis y luego la final. Algo que vale la pena acotar acá es que desde este año, en las fases de eliminación directa, para definir el ganador ya no solo se tuvo en cuenta los puntos, sino que también la diferencia de gol. Luego, en 1989 en CONMEBOL, dejarían las improvisaciones y aparecería un modelo que llegaría para quedarse. Pues a partir de ese año apareció la clásica fase eliminatoria que todos conocemos, la que va desde octavos de final y luego cuartos, semis y final. Pero para eso hubo que hacer un cambio en la fase de grupos, que seguía compuesta por 5 zonas, pero para armar los octavos tuvieron que clasificar a los 3 primeros de cada grupo, y luego en la fase final se sumaba el campeón vigente para armar el cuadro de los 16 mejores. Este modelo se mantuvo durante varios años y como único cambio significativo podemos reseñar lo ocurrido en 1998, donde desde ese año se empezó a incluir a los equipos mexicanos, pero para no aumentar los cupos se inventó un mini torneo llamado la Prelibertadores, donde los equipos mexicanos y venezolanos disputaban un cuadrangular donde los 2 mejores accedían a la fase de grupos y a la copa como tal. Y con esto también llegamos al nuevo milenio, que fue un año de cambios y de nuevos horizontes para la Copa Libertadores, que aumentó significativamente los cupos y con ello empezó a jerarquizar, pues a partir del año 2000 le dio cierta preferencia a Brasil y Argentina, con 4 equipos para las 2 naciones más exitosas de la Copa a esa altura, y el resto solo le dio un cupo más por igual, por lo que Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay desde ese año tuvieron 3 equipos en la Libertadores. Además, el campeón vigente desde aquella edición arrancó desde la fase de grupos como todos. Sin embargo, se mantuvo el torneo Prelibertadores, donde 2 equipos mexicanos y venezolanos disputaban el cuadrangular para las 2 plazas finales a la fase de grupos, la cual también sufrió varios cambios, ya que a partir de acá los equipos se repartieron en 8 grupos de 4 equipos cada uno, y ya no se juntaban a los del mismo país en uno solo, sino que ya esto era más repartido. Y luego, tras la disputa de las 6 fechas de los grupos, los 2 mejores de cada uno accedían a la fase final, que seguía siendo igual, con octavos, cuartos, semis y final a doble partido. Esto se mantuvo hasta el año 2004, donde los directivos de CONMEBOL les dio otro ataque de creatividad un poco motivado por el aumento de cupos que hubo ese año, pues a Brasil se le dio un cupo extra y se eliminó el torneo Prelibertadores, por lo que se incluyeron en la fase de grupos 3 equipos de Venezuela y 2 de México, una sobrepoblación que se solucionó añadiendo un grupo más, por lo que aquel año fueron 9, y para armar los octavos de final se decidió que los 9 ganadores de grupo clasificaban a esta fase, más los 5 mejores segundos, para un total de 14 equipos. Los 2 faltantes salieron de 2 llaves disputadas entre los 4 peores segundos, y luego los 2 ganadores de ese repechaje clasificaron a los octavos, para completar el cuadro de los mejores 16, que como siempre se resolvió de la forma tradicional. Pero después de todo ese revuelo, en el 2005 se ordenaron las cosas y ya la Copa tuvo una forma más consecuente. Primero hay que decir que a Argentina se le dio un cupo extra para igualarla con Brasil y a México también se le dio un cupo extra para igualarlo con los demás países. Por lo que ante estas adiciones ya fue necesario armar una fase previa donde un equipo de cada país participante más uno del campeón vigente fueron emparejados en 6 llaves de ida y vuelta para sacar 6 clasificados que completarían la fase de grupos, que volvió a su forma clásica de 8 grupos con 4 equipos cada uno. Y luego lo tradicional, los 2 mejores accedían al mata-mata, que iniciaba desde octavos y así hasta llegar a la final. Como detalle también hay que decir que desde este año se empezó a usar la regla del gol visitante como factor de desempate para las rondas de eliminación directa. Y tras esto habría que esperar hasta el año 2017 para ver el siguiente gran cambio de la Copa Libertadores, que modificó, entre otras cosas, el calendario, lo cual fue el motivo, o por lo menos eso es lo que dicen, del retiro de los equipos mexicanos de la Libertadores, por lo que todos los países tuvieron más participación, pero continuaron las jerarquías, pues a Brasil se le dio un cupo extra para completar 7, Argentina 1 para completar 6 y al resto se le dio otro más para tener 4. A su vez, el campeón de Libertadores mantenía su cupo directo a la fase de grupos, pero se le añadió el pase directo al campeón de la Copa Sudamericana. Por otro lado, ante el aumento de plazas, hubo la necesidad de añadir más fases previas, que ahora contó con 3 rondas. En la primera entran a participar un equipo de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Estos son emparejados en 3 llaves de ida y vuelta.
donde los 3 ganadores pasan a la fase 2, donde entran a competir 2 equipos de Brasil, 2 de Chile, 2 de Colombia y 1 de Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú, para formar 8 llaves, donde también a ida y vuelta se disputa un cupo a la tercera ronda previa, la cual es la última, y allí los 8 ganadores disputan 4 llaves, de donde salen los últimos clasificados a la fase de grupos, la cual sigue la misma metodología de los años anteriores, al igual que la fase eliminatoria, con el detalle que desde el año 2019 las finales se disputan a partido único y en terreno neutral. Y este es el formato vigente hasta nuestros días, exceptuando que para este año 2022 se eliminó la regla del gol visitante como factor de desempate en las rondas de eliminación directa. Así que con este detalle terminamos el recorrido de lo que han sido los formatos de la Copa Libertadores a lo largo de la historia, y por eso te preguntamos, ¿cuál de todos estos modelos te pareció el más atractivo? ¿Le cambiarías algo al formato actual de la Copa para mejorar la competitividad y el nivel del torneo? Te leemos en los comentarios y recuerde que aquí adoramos el balón. Estás en Palabra de Gol.